Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy venimos a hablar sobre la Academia de Leer con la que me preparé la oposición. Como todos sabéis es la de IPSES, así que bueno, a ver qué os parece este vídeo. Antes de empezar voy a hacer un disclaimer. Llevo literalmente media hora o más de media hora para intentar que la calidad de la imagen sea la idónea, porque no me gustaba ninguno de los encuadramientos y luego encima se me ha roto el foco de luz, entonces estoy usando un flexo que da una luz bastante regulera y me he puesto mala leche. Entonces espero que valoréis este esfuercito que estoy haciendo para grabar este vídeo. Os dejé por mi cuenta de Instagram una encuesta por si me queréis dejar alguna duda. No había dejado ninguna. Así que, o sea, hice una encuesta por si queríais que hiciera este vídeo y me dijisteis que sí, pero no me dejáis ninguna pregunta en la caja de preguntas. Entonces, bueno, os voy a contar un poco en general cosas que a mí me parecieron importantes en cuanto a elegir la academia, porque yo estaba entre varias y como ya sabéis que habría escuchado en 1000 sitios, al final no hay una academia mejor o peor, sino que simplemente se adapta más a tus necesidades. Igualmente voy a coger mi journal, el que uso para organizarme este tipo de cosas, y os voy a contar un poco. A mí, por ejemplo, lo que me gustó mucho de IPSES es que tenían las clases presenciales en Málaga. No las tienen en todas las comunidades autónomas, creo, o al menos no en mi año. Pero bueno, podéis investigar en su página web las sedes que tienen y tal, y así veis lo que os gusta. Entonces, eso fue uno de mis temas principales. Otro fue mirar los manuales, porque hay ciertas academias que lo tienen más extenso, luego otros más resumidos. Los simulacros, que como eran. También tengo cómo te planificaban el estudio. Entonces, bueno, voy a contar un poco de eso, todo lo que yo tuve en cuenta. Como he comentado, eso para mí era importante que las clases fueran presenciales. Es verdad que no fui a todas presenciales y en algunas las tuve que ver online. Y eso también es algo importante que yo valoré porque, claro, en la primera fase, que era a partir de marzo, me pude preparar, o sea, pude ir a todas las clases presenciales, o creo que casi todas. Pero ya cuando empecé a trabajar en verano, obviamente siendo enfermera, a no ser que tenga un contrato muy específico, normalmente suele trabajar algún fin de semana. Entonces, en mi caso eran los sábados la clase y bueno, eso es otro tema. Ese es otra cosa a debatir, ya que os voy a contar tanto... O sea, voy a contar cosas de mi antes de Lady, porque yo elegí esta academia, que creo que ya os conté un poco en otro vídeo sobre ello, y también cómo ha sido pues mi experiencia en general, ¿no? Las clases están muy bien, lo tengo que admitir, los profesores son muy buenos, eso quiero que quede claro. Pero es verdad que eran 4 horas y media de clase, o 4 horas, pero creo que eran 4 y media, y para mí eran muchísimo. Y en algunas ocasiones quizás deberían de haber gestionado mejor el tiempo, la verdad, en las clases, eso lo tengo que admitir. Sin embargo, me han gustado mucho la mayoría, otras no tanto, también hay que ser... Como veis, yo soy muy sincera, a mí no me pagan por esto, yo solo digo mi opinión. Así que bueno, creo que otras academias tenían como más clases. Y es cierto que una cosa que a mí me gustó mucho de IPSES es que era solo una clase a la semana. Que, bueno, menos la fase intensiva, que diferente, pero bueno, más o menos, ¿me entendéis? Ahí sé que hay otras academias que las clases son de 1 hora y es verdad que no sé cómo, cómo narices condensan todo en 1 hora, porque el temario, por lo menos que nos daban nosotros, era súper extenso. Y el que cae en el EIR, vaya. Pero bueno, eso por ahí. Luego, otra cosa que tenía yo aquí en mente era los recursos web de la academia. Aparte de los manuales, que ahora después los enseño, que sé que todo el mundo quiere ver los manuales, porque eso sí que me lo habéis preguntado por privado. Aparte de los manuales, los recursos web. A esto me refiero, por ejemplo, en IPSES teníamos un campus, sé que otras academias como AMIR también lo tienen, y es el mismo campus, ¿vale? Lo que cambia son, por supuesto, las clases que pongan ellos online o videoclases, que obviamente difieren en cada academia, y los tests.
porque dependen bastante diferentes. También una cosa que me gustó mucho es que en los test que tú haces ahí te vienen las respuestas pues corregidas, ¿no? Tipo, por ejemplo, se ha fallado esta porque la has fallado y la puedes añadir en tu libreta de desastre, etcétera. Eso es muy importante porque como no corrijáis las preguntas que tengáis mal, incluso las que tengáis bien, incluso, vais a ir encadenando errores en todas las fases, incluso puede que en el EIR. Entonces, no os toméis a la ligera la corrección. Es mejor hacer menos preguntas y que esas preguntas las corrijas y sepas lo que estás haciendo. Hacer 200.000 preguntas que ahora hablaremos de eso. Sin ningún tipo de criterio, ¿vale? Yo por lo menos esa fue mi experiencia. En cuanto a la organización. Yo creo que tenía una preparación de leer muy buena. Me he esforzado bastante. Y el planning de la academia a veces lo he seguido y otras veces no. ¿Por qué? El planning de la academia de ISE es muy exigente, incluso los mismos profesores lo dicen, que en muchas ocasiones no te da tiempo. No te da tiempo y yo soy consciente de que genera mucho agobio. Yo estaba súper agobiada. Y no sé si es algo a tener en cuenta. Es cierto que creo que todas las academias agobian, ¿vale? O sea, por lo menos tengo yo esa percepción. Porque tengo amigos que se han presentado también con AMIR, otra gente que se ha presentado con Salud. Entonces como que van agobiando bastante porque también es normal, ¿vale? Si tú no estudias, o sea, no te llevas una rutina de estudio constante, el EIR no te lo sacas. Entonces, bueno. ¿Qué más importante? Normalmente te dejaban el domingo de descanso, incluso algunos días también durante las vacaciones. Y yo lo que he comentado, por ejemplo, en verano, yo siempre el planning lo he tenido como, vale, esta semana me tengo que estudiar estos temas, pero no lo he seguido a rajatabla todo, porque primero, en marzo yo seguía estudiando la carrera. Si no pruebas la carrera y te gradúas, no puedes hacer el EIR, entonces de nada sirve que te centres en el EIR si no te centras en la carrera, lo primero. Luego, como veis, no estoy siguiendo un guión específico, estoy siguiendo más lo que yo me apunté, que a mí me sirvió para decidirme. ¿Qué más puedo contar? Vale, también en los recursos web de la academia también hay muchas infografías que yo varias de ellas me las imprimí, no todas porque son un montón las que hacen, pero es verdad que las infografías me han gustado mucho y los manuales también, tengo que decirlo. Cosas de los manuales, cosas que no me ha gustado tanto, creo que los han... No quiero sonar súper mal. Me gustan mucho los manuales, que se entiende mucho lo que quiere estudiar en la mayoría de las asignaturas. Pero sin embargo, hay algunos que tienen bastantes errores. Es verdad que ellos te avisan y te dicen, mira, en la página tal hay un error. Otras veces no son errores, sino que son autorizaciones que hace el ministerio y la guía de práctica clínica, y eso es verdad que no se puede controlar. Porque la ciencia siempre cambia. Pero es verdad que han tenido bastantes errores y yo no me lo esperaba eso, la verdad. Supongo que bueno, que son cosas que pasan, ¿vale? Pero no sé si el resto de la academia pues ha sido así. También está bien que nos lo hayan dicho porque han sido bastante realistas, en plan, mira, pues esta página tiene un error, esta tal. También en el campus web tienen como un documento con todas las actualizaciones, tanto del ministerio, de guía de práctica clínica, por ejemplo, en el 2025, o 2026, no me acuerdo ya. 2025 actualizaron la ERC de emergencia, la European Resuscitation, ¿sabéis? Actualizaron esas varias guías de práctica clínica del ministerio que no preguntaron nada en el EIR. Bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, está bien saberlo porque si fuera un EIR normal, deberían haber preguntado pues cosas del estilo. Y puede que en este EIR de 2027 esas cosas sí que caigan. Ya sé. El precio. ISE de la más elevada, la verdad. No es barata, tengo que decirlo. Pero es verdad que no es barata porque te incluyen muchas cosas y se nota. Se nota que los manuales están muy bien hechos, a pesar de que hayan tenido algunos errores, están muy bien hechos los manuales. Las clases están bien, todo eso cuesta dinero, ¿vale? Y normal. Las estadísticas también eran muy importantes para mí porque, bueno, por ejemplo, ISES tiene una de las mayores estadísticas, o sea, gente en los primeros puestos, también es porque
es una academia que tiene mucha gente ahí. Entonces es verdad que son las dos cosas, son muy buenos, pero que también tienen mucha gente. Entonces, por probabilidad, si mucha gente está en IPSES más que en otras academias, es normal que los primeros puestos pues queden también de IPSES, pero bueno. Aún así creo que el primero fue de Planeir ese año, no me acuerdo exactamente, pero bueno, para que lo tengáis también mirado. Ahora si queréis os enseño los manuales. No tienen anillas, pero realmente yo creía que me iba a costar más estudiar los manuales sin anillas, tipo libro, y que vas a te acostumbras y ya está, ¿eh? O sea que está muy bien. También tienen el libro con preguntas comentadas de años anteriores, creo que de los 5 años anteriores, y eso, la verdad, se llama el libro de desglose. Ahora lo enseño todo. Que muy bien, porque al final el EIR es un examen tipo test, y al final pues tienes que practicar preguntas y ya está. Tema simulacros, a ver, esto es un temón, porque primero, no sé si es sano la forma en la que está puesta pues la página web que he comentado, los recursos web, ya que tú, cuando metes las respuestas de tu plantilla en esta plataforma para corregirlas, ¿no? Y ver cómo te ha ido el simulacro, a mí me ha desanimado muchas veces porque me he hinchado a estudiar y no sé, cada vez bajaba el percentil, subía de neta y bajaba el percentil. Entonces, como mi consejo, no fiéis mucho de los percentiles de la página web, porque mucha gente falsea la respuesta. Mucha gente hace el simulacro en 3 días, o igual estaba entre 2 y en vez de poner la que había puesto, pone otra, ¿vale? Entonces, no se sabe si la gente que ha puesto la respuesta ahí son 100% fiables o no. Y ya digo yo que no, porque a mí me salía siempre percentiles muy bajo y luego saco un percentil 80 y pico en el examen real. Y aún así ha sido el examen, yo creo que no ha sido el que mejor me ha salido. Entonces, para que entendáis, ¿vale? Vale, en cuanto al simulacro, eso iba a contar. Es verdad que en otros años las preguntas más comentadas han sido de urgencias, maternos y demás. Este año ha sido diferente y, bueno, pues a la más preguntada creo que ha sido fundamento. Ya he hablado de esto en otro vídeo de leer. ¿Qué pasa? Que claro, los simulacros de ISE están muy bien, desde mi punto de vista, porque yo he intentado hacerlo al menos presencial todo lo que he podido. Obviamente cuando estoy trabajando en verano pues lo he hecho en mi casa y ya está, o en la biblioteca. Entonces, como ambientación está muy bien, y como para eso, entrenarte la cabeza de leer tantas preguntas y demás, también. Ahora, yo pensaba que iba a ser mucho más parecido y no lo fue tanto, pero claro, es que el ministerio, no sé, ha sido un poco raro este ir. Entonces, eso. Vale, a ver cómo hacemos para grabar con el micro y enseñar los manuales, porque esto pesa un montón, ¿eh? Como veis, los manuales parecen infinitos, pero tienen bastantes páginas cada uno. Eh, entonces, bueno, están bastante machacados. Obviamente no me venían así, pero como he estudiado bastante, pues es lo que tiene. Así que lo voy a enseñar un poco así, sin deciros mucho. A ver. Por ejemplo, este es el de quirúrgico. Como veis tiene mucha infografía, bueno, infografía sobre todo mucho dibujo, y eso la verdad que me ha gustado. Te ayuda bastante pues a entender las cosas, y a mí por ejemplo que tengo mucha memoria visual pues me ayuda bastante. Mi favorito de los manuales creo que fue el de urgencia, que sabe dónde lo tengo, está aquí. Y ay, creo que es del que más tiene, bueno, el de técnica creo que es el que más tiene de enfermería. Urgencias tiene como unas 60 y pico páginas. Normalmente la mayoría son 60 y tantas páginas, menos eso el de técnica que eran 100 y pico. Y más o menos esa es la media. Entonces, por ejemplo, como veis, yo me lo subrayaba. Si queréis, en otro vídeo explico mi código de colores. Y la verdad que está bastante bien. Por ejemplo, también tiene de vez en cuando esquemas.
esquemas. Y está muy muy bien. Yo de hecho no me he hecho apuntes y eso os lo recomiendo, que no os hagáis apuntes porque los manuales están muy bien. Lo único, si queréis alguna esquemilla o la libreta de desastre, pues apuntéis cosas concretas como escala y tipo de esas cosas, pero vaya. Por ejemplo, ¿veis? Espera. Acaba de volar uno de los apuntes. Que empecé a hacerlo todo como súper aparte en un folio, tipo en cada clase. Y al final decidí, en plan, apuntar las cosas directamente en el manual. Así que ya está. Luego, bueno, eso es lo que os iba a comentar también. Os dan una serie de orientaciones y os explican, mira, pues por ejemplo, en esta semana tienes que estudiar este tema, hacer tantas preguntas tipo test, y en la segunda vuelta se empieza con el libro de desglose, que ahora lo enseño también. Una cosa que igual se habrá echado más de menos, pero bueno, y como yo soy muy organizada, la verdad que tampoco me ha afectado mucho, es que realmente el calendario de la academia no te lo adapta más a ti, que yo creía que sí. Mira, sí, pero no. Y la tutora es grupal. Por ejemplo, nosotros teníamos una tutora en la sede de Málaga y sé que otra academia tiene una tutora individual. A mí la verdad que me ha funcionado bien lo de la tutora grupal porque así sabía más o menos cómo iban el resto de mis compañeros también, como te sientes comprendida, ¿no? Si por ejemplo le cuentas algo a tu tutora y todos están igual, pues ella lo sabe y te lo dice. Pero es verdad que a otras personas pues le viene mejor una tutora individual, que pueden escribirle más. A mí, por ejemplo, me agobia en exceso si alguien está todo el rato preguntándome qué tal, qué tal, qué tal. Entonces, bueno, es lo que os comento, depende del tipo de persona. Sí que habría echado en falta lo que estaba comentando, que el calendario se hubiera adaptado a mi vida. Que eso en otras academias, como creo que Amir, sí que lo hacen. Digo, por ejemplo, imagínate que te ocurre una situación complicada y no puedes estudiar ese día, ¿no? En ISE no, en ISE te pasan va por sedes. Tipo la sede de Málaga, te pasan el calendario que hace tu academia, o tu tutora, y con eso tú te orientas, ¿no? Pero bueno, es lo que comentaba, como soy muy organizada, si por ejemplo tenía un turno de noche y un saliente, sabía que ese día no iba a poder estudiar, entonces me pasaba ese descanso, en vez de ser el domingo, que era el día de descanso, me lo pasaba ese día y el domingo estudiaba. No sé si lo es más idóneo, pero bueno, a mí lo que me ha funcionado, porque al final, si desde el primer momento no descansas ningún día, no vas a llegar con fuerza. Ya te lo digo yo. Que yo alguna vez he petado y he dicho, mira, como se pueda. Otra semana sí que he tenido que recuperar en días de descanso o en vacaciones. Vacaciones. Sí que se pueden tener vacaciones de ley, pero bueno. Que es una academia muy exigente. También es normal, lo que comentaba, una plaza de ir es bastante exigente también. Entonces, esas cosas, pero bueno. Que intentéis tomar las cosas con calma, que no dejéis de tener tiempo libre o por lo menos adaptado a vuestras necesidades. Y ya está. Este libro de desglose, muy gordo, ¿vale? Y está muy bien, la verdad. Este ha sido uno de los recursos que más me ha gustado porque, sobre todo la segunda vuelta, ya te vas notando mucho más cansada porque has estado la primera vuelta. Bueno, también esto depende. Hay varios tipos de cursos, ¿vale? Yo estoy contando el que empieza en cuarto de enfermería en marzo, ¿vale? Que creo que es el extensivo. Sé que hay otro que es el intensivo que empieza en junio. Y luego también, si repites el EIR, hay otro que es como para esos alumnos que ya han hecho el EIR y bueno, ya tienen un bagaje que tú no tienes si te presentas por primera vez. Tema. La ya me habéis comentado. Hay alguna academia, no sé si ISES también hacía esto, que lo recomiendan, o sea, que empiezan el curso a partir de tercero. Yo personalmente, en mi situación, no lo recomiendo. Porque vas a estar muy quemada, ya de por sí, empezando en marzo o empezando en junio, porque tu vida va a ser el EIR. Aunque tú descanses, y aunque tú trabajes, aunque tú mil cosas, yo por lo menos me costaba mucho descontar 100%. Entonces yo sé que si hubiera empezado incluso antes, habría que llegado súper quemada, mucho más quemada de lo que llegué. Y no, a mí no me habría venido bien.
Ya, además de que en tercero no te da la vida para ponerte a estudiar el EIR. Entonces es mejor, por lo menos desde mi punto de vista, hacer las cosas a su tiempo. Que es verdad que empezando en marzo pues también está bien. Yo tampoco, o sea, intenté ponerme al día con todo, pero obviamente mi prioridad fue el TFG y el resto de asignaturas. Entonces, por ejemplo, que está comentando que en la segunda vuelta está mucho más cansada porque lleva ya varios meses. Y muchas veces ponerte a leer el manual otra vez, intentar pues memorizar esas cosas. Es mejor también algunos días tener un estudio más activo, pues haciendo preguntas, mirándote flashcards. Complicado grabar con el micrófono, pero bueno, lo estoy intentando, ¿vale? Tenedlo en cuenta para darle apoyo a este vídeo. Yo lo que hacía es que me tapaba la respuesta correcta, porque obviamente si veo la respuesta, pues ya voy a ir influida en cómo responder. Entonces yo me tapaba la respuesta, la respondía como yo creía, y entonces si la tenía mal le ponía la pregunta en rosa y si no en verde. Y además me leía el comentario, como he comentado antes. Como he dicho antes, es muy importante que las preguntas que hagáis las corrijáis. Y que los simulacros, eso sí que está bien en la academia de IPSES, eso lo tengo que reconocer. En el calendario te aparecen por lo menos 3 días para corregir el simulacro. Yo hay veces que lo corregía en 2 días porque es verdad que me pillaba el toro. Pero es importante que dediques varios días a corregir el simulacro porque no es ponerte pum, 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 a pasar mal, bien, no. Tienes que leer porque te has equivocado. Por ejemplo, yo en muchas ocasiones, aparte de tener el comentario, pues por ejemplo, si aparecía una de las escalas que no tenía ni idea, me la apuntaba. Y ya esa, pues la próxima pregunta que me la pongan, pues igual la acierto por eso. Entonces, bueno, está muy bien también porque como va por temática, no voy a ver si puedo enseñarlo. Tú, por ejemplo, puedes repasar legislación y entonces te hacen unas preguntas de legislación. Entonces está muy bien. Esto es una de las cosas que más me ha gustado, la verdad. Y no sé si queréis que os enseñe algún manual en concreto. Luego, si queréis, pues hago algunos vídeos en plan mostrándolo todo. Pero bueno, es verdad que está bastante bien. Me ha gustado también que sé que otra academia, o sea, esta creo que como va mucho a tiro fijo y está bien porque al final en el EIR muchas veces es muy complicado saber discernir entre lo que tienes que estudiar que es más importante, lo que es menos importante. Entonces es verdad que en estos manuales sí que te aparece tipo, esto es muy importante o esto no tanto, y los mismos profesores te lo van indicando. No sé si tenéis alguna duda más. Estoy intentando recordar si hay algo más en lo que yo me fijé. Porque, a ver, os he comentado los manuales, las clases, el calendario, los simulacros. Como veis, ninguna academia es perfecta. Y como no me paga nada, pues yo obviamente cuento mi experiencia. Es verdad que si volviera a presentarme con el EIR, sí me presentaría con IPSES. Pero es cierto que si estás trabajando jornada completa durante toda la preparación, no sé si es la academia indicada. Porque yo sé que hay gente que se ha preparado con IPSES y ha sacado una muy buena nota trabajando también. Pero yo por lo menos en verano ya iba muy agobiada y ese nivel de ansiedad no lo podía gestionar el resto de la preparación. Entonces yo os recomiendo que os hagáis como yo, en vuestro journal, en un papel, en la nota del móvil, lo que queráis. Pues cómo sois vosotros, cómo funcionáis, si sois más organizados, si sois menos organizados, si os van las clases online, si no os van, ese tipo de cosas. Y entonces en cada academia podéis ver lo que os ofrecen. Y yo, por ejemplo, en mi caso, obviamente fraccioné los pagos porque no me podía permitir pagar 1000 y pico del tirón. Entonces, bueno, cada mes te cobraban 100 y pico. Aparte de, os hablo también un poco en general, pero bueno, os cuento un poco. Va desde marzo a junio, creo, la fase extensiva. Desde junio hasta diciembre, creo, la fase intensiva. Y ya la de repaso desde diciembre, enero. Yo enero llegué bastante cansada. Bastante cansada. Y esos días la verdad que se estudia un poco regular. Entonces, por lo menos yo.
Entonces, lo más importante que yo te diría también es que hagas un balance, que el aire es importante, pero tu salud mental y física también lo es. Y es más importante que el aire. Y que al final la academia no deja de ser un trabajo que tienen ellos, que te pueden ayudar. Pero al final, como tú decidas afrontar las cosas, tu actitud, todo eso es lo que va a marcar la diferencia. Porque por mucho que te digan, va a conseguir plaza, si tú no te lo mentalizas en la cabeza, te vienes abajo. Y van a ver ya que te va a venir abajo y no pasa nada. Es verdad que a la tutora que hemos tenido nosotros, que es Julia, ha sido muy buena. Yo algunas veces, pues cuando ya nos ha preguntado ¿qué tal vais?, yo le he dicho, mira, pues estoy de bajón porque acabo de hacer un simulacro y he sacado muy mal percentil. Y es verdad que ella te anima bastante, y eso se agradece porque también es alguien que ha pasado por ahí. Eso es otra cosa que me dio a mí mucha confianza, que en ISE son todos enfermeros, que la mayoría, o creo que todos, han pasado por el EIR, son especialistas. Entonces, no es como alguien que obviamente tenga mucha experiencia, pero no haya pasado por ese proceso, ¿no? Como que ellos te entienden bastante y saben cómo enfocarte las cosas. Entonces, os he contado también de la fase intensiva. La fase post-air, que también es muy importante. Yo las dejé de seguir porque a mí me agobió mucho. Bueno, yo es que para empezar no me metí en Instagram casi nada. De hecho, con la cuenta de enfermería conté poco porque me vi muy abrumada. Me vi muy abrumada porque mi sensación con el examen fue muy rara. Por una parte bien, pero por otra parte fue como me dejé muchas en blanco porque ya había contado todo esto en el vídeo anterior. No me voy a enrollar más con eso. Entonces para mí fue muy doloroso cómo gestionan algunas academias el post-air en las redes sociales, que yo entiendo que tienen que buscar pues nuevos clientes, porque no dejamos de ser un cliente, aunque te tratan muy familiar y te sientes como una familia, pero bueno, no deja de ser una empresa. Siento si esto duele, pero es verdad. Yo estaba muy contenta con los profesores y te hacen sentir pues en casa, ¿no? Pero obviamente pues no dejas un trabajo. Entonces, yo el post-air me dio bastante coraje porque desde muchas academias se dio a entender como que el EIR había sido súper fácil. Y es cierto que algunas preguntas lo fueron, pero no todo el examen fue así. Entonces frustra mucho pues ver que todo el mundo sacaba unas netas súper altas. No por nada, sino porque por desgracia la ley no deja de ser una competición, y si todos tenemos metas, o sea, netas súper altas, hay mucha más competitividad y tú no sabes pues cómo te va a ir, porque el año pasado con mi puesto podría haber cogido otras cosas, en fin, cosas. Y aún así, que todavía no sabemos si tendremos plaza o no, todavía tengo dudas, porque obviamente creo que me da, pero como este año ha sido tan raro, pues todo puede pasar, por desgracia. Pero bueno, vamos a ser positivos. Entonces, es verdad que también estuvieron ahí, que también estuvieron pasando información. Y sé que otras academias no pasan actualizaciones de guías de práctica clínica. IPSE sí lo hace y me parece muy importante porque te da tranquilidad. Te da tranquilidad porque ya de por sí tú vas a tener mucha ansiedad con todo lo que tienes que estudiar, como para que encima tengas que estar pendiente de, el ministerio ha puesto esto. Pues ellos te pasaban una guía resumida con lo más importante, lo que pueden preguntar. Eso también está muy bien. O sea, en balance, lo que he comentado, yo si fuera otra vez a hacer el EIR, que espero que no, ni pensarlo, lo haría con IPSES, honestamente. Ahora, si fuera como una segunda vez, no sé si la cogería o no, porque es muy, 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 muy exigente. Y por ejemplo el tema de la clase, yo sentía que me agobiaba mucho porque 4 horas y pico a mí me dejaban muerta, y ese día al final acababa súper cansada. Entonces hay también otras academias que tienen otras cosas. Esta ha sido mi experiencia. Espero que no haya sonado todo negativo, porque de verdad me ha gustado mucho esta academia. Los profesores, las clases, los manuales, la infografía, el aula web, todo. El libro de desglose.
Pero es cierto que, bueno, tenéis que saber que también hay cosas para mejorar y que ellos mismos van a mejorar, porque eso es así. Así que nada, si tienes alguna duda en concreto, déjame en los comentarios. Espero que pronto pueda cerrar el tema EIR y pueda empezar a hablar sobre la residencia y otras cosas. Seguiremos esperando que el ministerio nos conteste. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya ayudado a decidir, o que al menos pues tengan otra perspectiva diferente de otra experiencia más. Anyway, si tenéis alguna otra duda, dejadme en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por haberte quedado hasta aquí, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente.